ciudadanía? Bueno, es cierto, nosotros durante muchos años nos hemos conformado con quejarnos de los problemas. Y nos quejamos así en el ámbito privado, entre amigos. Sin embargo, es bueno observar que desde hace tal vez unos años y tal vez unos meses se vienen desarrollando movimientos de ciudadanos, de jóvenes y de no tan jóvenes que muestran un inicio, un embrión de resistencia ciudadana frente a cada una de estas cosas, frente a cada uno de estas prácticas políticas corruptas. Todos vimos cómo la sociedad reaccionó frente al tema, por ejemplo, del indulto de la vergüenza y de la infamia. Cómo esta sociedad fue reaccionando o ha venido reaccionando frente a esa decisión mostrenca y monstruosa de la Suprema Corte de Justicia, en el caso, por ejemplo, de la Sonlan, el caso conocido como la Sonlan. Es decir, y así pudiéramos citar varios casos en los cuales se producen reacciones y protestas que indican que comienza a darse en la sociedad un cierto despertar y manifestaciones claras de resistencia ciudadana. Como siempre, en el inicio eso es débil. Son unos atrevidos los que comienzan haciéndolo, ante la expectativa de todos. Pero ellos no son los únicos. Ellos son los que se atreven. Y poco a poco, si nosotros somos capaces de estimular, si nosotros somos capaces de decirle a la gente y convencer a la gente que no se trata de ir a una cumbre a que nos engañen de nuevo, sino que se trata de nosotros convertirnos en sujetos de nuestra causa y de nosotros entonces desarrollar y construir un poder ciudadano en capacidad de exigir a aquellos que nos desgobiernan que no nos desgobiernen, sino que gobiernen bien, y a la vez de expresarnos políticamente. En la medida en que eso vaya creciendo, entonces esas protestas que hoy son aisladas se pueden producir como un gran torrente ciudadano y de gente. Guillermo, saliendo un poco digamos, de esta línea política, ¿cómo ves tú el financiamiento de esta propuesta? Con la cual estoy de acuerdo en línea general. ¿Cómo ves tú ese financiamiento? Ya, fíjate, lo primero es que nosotros tenemos que ver esto de manera integral. Es decir, no se trata de algo que podamos verlo aislado, y se trata de un proceso. No se trata de, por ejemplo, en el texto se plantea una revolución educativa, con todo lo que esto implica, un sistema de salud de calidad. Y en el caso, por ejemplo, de la revolución educativa, se plantea la necesidad de que nosotros empecemos y asumamos el compromiso de garantizar ese 4% del Producto Bruto Interno a la educación, para en un proceso de menos de una década nosotros podamos aspirar a que la educación, se invierta en educación un 8% del Producto Bruto Interno. Lo principal de esto es que haya la voluntad de adoptar las decisiones políticas que son decisiones políticas para que eso se cumpla. Lo principal es que haya un liderazgo comprometido con producir una sociedad con mayor equidad social. Nosotros creemos en un gobierno austero como una condición, no estos gobiernos de dilapidadores de recursos públicos, y creemos en un gobierno que establezca claras prioridades. Es decir, nosotros examinamos lo que son las prioridades de nuestros gobiernos, del gobierno actual, y nos damos cuenta que hay un desencuentro entre lo que son las prioridades de la sociedad y de la gente, sus necesidades, y las prioridades del gobierno. Y entonces si nosotros, por ejemplo, muchos de esos recursos que se invierten en esas obras no prioritarias lo estuviéramos invirtiendo en educación, entonces pudiera ser posible que la educación diera ese salto, y lo mismo en la salud. Entonces eso es otro elemento. Y en tercer lugar, es clave el tema de la corrupción. Si nosotros aplicamos una política clara, definida, firme, enérgica,
para extirpar la corrupción, tanto en su fase de prevenirla y sobre todo de sancionarla, entonces el Estado va a recuperar muchos recursos y va a tener recursos disponibles para poder hacer esas inversiones. Esto tiene un aspecto importante y es que la sociedad lo asuma. Por ejemplo, ¿por qué nosotros somos en un Estado como el dominicano tan resistente a los impuestos? Porque el Estado no nos convence, ni ese liderazgo político, de que hace el mejor uso de los impuestos que pagamos. Nada más déjame decir algo. Yo creo que el problema de discutir contigo aquí ahora es que tenemos mucha coincidencia. Escuchando a Guillermo, pues uno piensa todo el tiempo que le llevó al profesor Juan Bosch construir un partido, construir una nueva opción de poder. ¿Será que los dominicanos y dominicanas necesitaremos tocar fondo para empezar a construir otras alternativas? ¿Cómo visualiza Guillermo Moreno la construcción de una nueva opción política? Bueno, tiene que ser una propuesta unitaria, amplia. He dicho en mis palabras iniciales que no creo que esta es la obra de un hombre o una mujer solos, o de un sector social o político solo. Creo que es una gran alianza país. Creo que es una alianza que hay que lograrla con todos los sectores, personas, ciudadanas, ciudadanos, que nos identificamos en la necesidad de que haya un cambio. Este proceso de construcción de esta alianza país, que tiene que ser así amplia, plural, que tiene que ser participativa, que no puede estar sesgada ideológicamente, sino que tiene que ser así plural. Esa alianza país tiene que convocar a ciudadanos independientes y tiene que convocar también a todos aquellos dentro de esos partidos que estén dispuestos a romper con esas formas clientelares de hacer política y a involucrarse en un proyecto de renovación de la política y de renovación del poder. Un tema importante que tú lo tratas en el libro es el tema del poder local y el territorio. Yo creo que uno de los grandes déficits que tiene la democracia dominicana es que el poder está muy concentrado y no hay participación, digamos, del territorio. El territorio no forma parte del diseño de las políticas públicas. Hay un riesgo de que en cada